Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con la clase que estaba en deuda sobre estas aleaciones base cobre, cobre y sus aleaciones. Vamos viendo. Algunas características generales del cobre, algunas son obvias. La estructura FCC, como todos los metales FCC, le permite ser un metal dúctil, tenaz, deformable, ¿cierto? Con buenas características de capacidad de deformación y capacidad de resistir impactos. ¿Ya? Su temperatura de fusión relativamente alta, 1083, su densidad bastante elevada, 8,9 gramos por centímetro cúbico, está por encima del fierro y está lejos del aluminio, ¿cierto? Que es como la tercera parte de su densidad. Es un metal blando y dúctil por su estructura y tiene una característica interesante que es el ser antimicrobiano. Es un metal que no permite la proliferación de vida microbiana, digamos, en su superficie. Y eso ha tenido interesantes aplicaciones en el último tiempo. Superficies que no permiten, digamos, proliferación de vida microbiana. Es endurecible por deformación en frío, como todos los metales FCC. Recristaliza a 200 grados Celsius. Tiene una alta conductividad eléctrica y térmica. Esta ha sido su característica central a través de la historia. Tiene buena resistencia a la corrosión, es un metal que no tiende a formar digamos, con mucha energía, digamos, formación de óxidos. Están dentro del grupo, podríamos decir, de los metales nobles. No es completamente inocuo a la oxidación, pero sí tiene alta resistencia. Y es muy tolerante a la incorporación de elementos sobre él en forma de aleaciones. Entonces, un buen formador de aleaciones. Vamos viendo. La principal característica, como decía, es la conductividad eléctrica. Está expresada en términos del porcentaje de IACS. IACS es la International Annealed Copper Standard, donde se mide y se compara la conductividad de un metal o de una aleación con respecto a un patrón de cobre establecido hace largos años atrás. Los cobres actuales llegan a tener 102% de conductividad IACS, mayores que la del estándar por su actualización, ¿no? Eh, Dentro de los metales comunes, el cobre está en el tope, salvo por la plata. La plata es más conductora, tiene mejor capacidad de conducción. Pero bueno, queda al margen por cuestiones de costo de muchas aplicaciones. El oro, contra todo lo que quizás se piensa, no es tan buen conductor como el cobre. Sí se destaca porque el oro es un metal que conserva una superficie exactamente limpia, sin formación de nada de óxido. Por lo tanto, permite un muy buen contacto eléctrico, ¿ya? Pero no es porque tenga buena conductividad. Y por eso se usa en instrumental, ¿cierto? Usa a través de esa característica, su buena capacidad de hacer contacto. Aluminio 62 y de ahí para abajo metales corrientes, digamos, con valores mucho más bajos. Eso sobre la conductividad. Ahora, el cobre forma parte de una familia relativamente amplia de aleaciones, como decíamos, donde se agrupan a través de una clasificación las calidades de cobre puro, cobres que son usados para conducción fundamentalmente y que son de la categoría de altos contenidos de cobre, sobre 99% de cobre. Luego hay aleaciones que siguen siendo de alto contenido, pero un rango menor, 96 a 99% de cobre aproximadamente. Luego, aleaciones ya de altos contenidos, por ejemplo, de zinc, da origen a aleaciones que tienen nombres propios. Los latones son aleaciones cobre-zinc.
con varios subgrupos que los vamos a explicar enseguida. Las aleaciones con estaño como elemento principal constituyen los llamados bronces. Las aleaciones con aluminio como elemento principal, las aleaciones llamadas cuproaluminios o también bronces al aluminio. Y las aleaciones con níquel como elemento principal dan lugar a las aleaciones llamadas cuproníqueles. Bueno, estos numeritos que se ven ahí corresponden a la clasificación que hoy en día rige a partir de una norma de la UNS respecto de la numeración para las aleaciones base cobre. La UNS, ustedes recordarán, es la Unified Numbering System. ¿Ah? Es una organización que pretende y un poco lo consigue, digamos, darle una numeración uniforme a las elecciones y más, que vaya más allá, por supuesto, de los nombres comerciales que pueden tener estos materiales. Entonces, aquí están las agrupaciones que ya decíamos, las calidades de cobre puro sobre 99,3% de cobre, las aleaciones de alto contenido de cobre, ¿cierto? 96 a 99, y de ahí para abajo las aleaciones ya mayores. Latones, luego un tipo particular de latones que son latones con plomo, plomo agregado para mejorar la maquinabilidad, y latones con estaño, o sea, con zinc y estaño, que son llamados latones al estaño. Eh, esto para objeto de mejorar la resistencia mecánica del latón, que no es de las más altas. Luego las aleaciones cobre-estaño, que son los bronces, y bronces con plomo. ¿Para qué se agrega plomo? Para lo mismo que se agrega en todas las aleaciones de cobre, que es para mejorar la maquinabilidad. La vamos a desarrollar un poquito más adelante. Em, entonces, bronces. Bronces al aluminio, bronces al silicio, son otras aleaciones, digamos, de este tipo, de este grupo. Y los cuproníqueles por separado, ¿cierto? En el grupo 70.000, digamos, y en particular hacer mención a un subgrupo de aquellos que son los cobre, níquel, zinc, aleaciones llamadas alpacas. Todo lo anterior rige para las aleaciones trabajadas, o sea, aleaciones que son sometidas a deformación plástica, ya sea en frío o en caliente, durante su fabricación. ¿Ya? En inglés, Roth alloys. Diferente de la nomenclatura para aleaciones de cobre fundidos, o cast alloys, donde el 80.000 se reserva para los cobres y latones para fundición, particularmente para fundición, y los 90.000 bronces para fundición. Bien, eh, algunos ejemplos típicos de estas nomenclaturas aparecen en esta cuadra. El primero corresponde al cobre electrolítico, usado por excelencia como conductor. Todos los alambres usados para instalaciones domiciliarias y de mayor alcance, digamos, son hechas con este tipo de cobre. ¿Por qué? Por su alta pureza. Tienen muy pocos contenidos de otros elementos, salvo la presencia de oxígeno. Tiene un 0,04, que es poquito, pero importante, por ciento de oxígeno. Ya, es el cobre ETP y corresponde a la sigla 11.000. Segundo ejemplo, cobre de alto contenido de elementos, de alto contenido de cobre, cobre berilio, que tiene casi 2% de berilio y un poquito de cobalto. Esa aleación clasificada con 17.200 su número. Latón de cartuchería, 26.000, corresponde al latón más corrientemente usado, que es el latón 70-30, 30% de zinc, 70% de cobre. Bronce fosfóricos, estamos hablando de ejemplos generales, o sea, dentro de cada uno de estos grupos hay múltiples aleaciones, digamos, pertenecientes a esa misma categoría. Estos son solamente ejemplos. Bronce fosfórico, el 5% de estaño, porque es un bronce, ¿cierto? Número 51.000, y que tiene trazas de fósforo remanente de la desoxidación, el fósforo presente. Y el cuproníquel, 70% de cobre, 30% de níquel. También el más usado de las aleaciones cobre-níquel. Algunas aleaciones fundidas,
latón plomado para fundición, 85.400, 29% de zinc, 1% de estaño y 3% de plomo. Plomo para la maquinabilidad. Bronce al estaño, ¿cierto? Tiene 10% de estaño, 2% de zinc. Bronce al aluminio, tiene aluminio, no tiene ni zinc ni estaño, pero sí tiene aluminio como elemento aleante principal, y muy frecuentemente algo de fierro también. Bueno, las propiedades de estos mismos ejemplos que están acá se dan en la tabla siguiente para reconocer un poco sus características. El cobre TP, el cobre electrolítico, alta pureza y todo, pero tiene el déficit principal en esto, una baja resistencia mecánica en estado recocido. Porque es FCC, pero que es monofásico, blandito. Sin embargo, es dúctil, 55% de alargamiento es importante. Se usa principalmente para conductores. El que le sigue es la aleación cobre-berilio, ¿no? Que tiene dos estados reconocibles. Estado recocido, en el cual su resistencia mecánica ya es notablemente superior a la del cobre, por efecto de los aleantes presentes, ¿ya? Pero sin embargo, en el estado endurecido por precipitación, alcanza un valor realmente muy alto, 1000 megapascales. 1000 megapascales es comparable con un acero templado y revenido, ¿cierto?, de alta resistencia. Entonces es la aleación de cobre de mayor resistencia conocida. Resortes, contactores, boquillas. Vamos a ver el detalle más adelante. La que sigue es un latón, ¿cierto? En estado recocido tiene una resistencia mecánica solo levemente superior al cobre. ¿Por qué? Porque el zinc presente, pese a que es un 30%, no tiene un efecto endurecedor por solución sólida. Es muy marcado, porque los átomos son muy parecidos a los del cobre. Entonces su aumento es marginal, digamos. Sin embargo, la ductilidad sí aumenta y eso es casi una excepción dentro del mundo de las aleaciones, ¿no? Que al alearlo con un elemento en solución sólida, aumente la ductilidad. El bronce, por su parte, sí tiene sus características propias. Recuerden que esto tiene un 5% de estaño y ya tiene una resistencia a la fluencia que duplica la del cobre, ¿m? Con buena ductilidad también. En la aleación cobre-níquel se ubica dentro de un rango semejante, digamos, alta resistencia mecánica, ductilidad también muy aceptable. Vamos a ver otras características un ratito más. Y las aleaciones fundidas por su cuenta, digamos, resistencias eh, altas, aquellas que tienen mayor aleación. eh, las- se destacan aquí las aleaciones cobre-aluminio, alta resistencia mecánica en condición decolada. Decolada significa tal como salen del molde de fundición donde se virtió el líquido para formar una pieza, así con estas propiedades sale del molde. Entonces, esta aleación se usa en lo que se usa, hélices, por ejemplo, de embarcaciones grandes, buques, ¿cierto? Por esa resistencia mecánica alta y también por su resistencia a la corrosión. El aluminio presente aquí, este 11% de aluminio, este está como ejemplo, hay aleaciones con menos también, pero lo que hace este aluminio es eh, producir un fenómeno de pasivación totalmente semejante al que produce el cromo en los aceros inoxidables. Aquí es el aluminio al que genera una capa de óxido en la superficie, ¿cierto?, que es pasivante, y por eso su alta resistencia a la corrosión. Bueno, entrando al detalle de algunas de estas aleaciones y tomadas como ejemplo, dentro de las calidades de cobre puro desarrollamos un poquito más el electrolítico, el ETP, sigla 11.000. Dijimos que tiene un poquito de oxígeno, pero hay que agregar que esa pequeña cantidad de oxígeno está presente en forma de inclusiones de óxido de cobre. Vale decir, este no está disuelto, sino que está formando inclusiones. ¿Ya? Eso permite mantener una alta conductividad eléctrica, tan buena como la del cobre puro, ¿m? ah, como propiedad principal, digamos, ¿no? Cobre alta conductividad, el que tenemos en el uso de, como dije, de instalaciones domiciliarias y domésticas y industriales, digamos, de, de cobre. Em, tiene dos déficits, sin embargo, que hay que mencionar. Tiene una soldabilidad limitada.
¿Por qué limitada? Por reacción posiblemente con el hidrógeno. El hidrógeno en procesos que producen formación de hidrógeno, ¿no? Soldaduras, digamos que ocupan gases, combustibles en general, generan hidrógeno que ingresa al metal y reacciona con el óxido de cobre. El hidrógeno más óxido de cobre produce cobre y vapor de agua. Y ese vapor de agua queda almacenado dentro del material y produce fragilización. Entonces el cobre ETP se fragiliza cuando es soldado en presencia de hidrógeno, ¿ya? Que es una limitación importante. También como limitación tiene una baja maquinabilidad, producto de su alta ductilidad. Maquinabilidad es la capacidad de ser sometido a procesos de extracción de viruta. Entonces el cobre electrolítico digamos, tiene una baja maquinabilidad. También mencionar su temperatura de ablandamiento o recristalización, que también es del tipo baja, 200 grados Celsius aproximadamente. Bueno, pese a estas limitaciones, el uso principal del cobre ETP es de conductores eléctricos. Así se ve el cobre ETP en la microestructura, o sea, están los granos de cobre y están estas partículas oscuras que son las partículas de óxido de cobre. Si es que este cobre fuese expuesto a la acción de hidrógeno, queda así. Se ha formado burbujitas de vapor de agua en todos los lugares donde hubo reacción del hidrógeno con el Cu2O. Y eso obviamente que fragiliza, ¿no? Porque esos son espacios en el fondo que van a facilitar la propagación de grietas. Entonces el cobre, de ser un metal dúctil, se transforma en un metal frágil, en ese caso, en esa circunstancia. Sobre la conductividad eléctrica habíamos mencionado y mostrado este gráfico que indica cómo los elementos disueltos, en este caso en el cobre, reducen la conductividad. La reducen algunos en forma muy importante. Entre ellos, podemos visualizar el efecto del fósforo, del fierro, del titanio, ¿ah? Que en pequeñas cantidades, estos son los porcentajes en peso de estos elementos, disueltos en el cobre, produce una disminución notable de la conductividad. Por ejemplo, el fósforo, con un 0,05% de fósforo disuelto en el cobre, la conductividad bajó desde el rango 100 de cobre puro al rango 70. O sea, un muy importante efecto. No todos los elementos hacen eso en forma tan marcada. También hay elementos que no tienen un efecto como aquel, como por ejemplo el cadmio, el zinc. En este otro gráfico se ve más claro, cadmio, zinc, plata. Son elementos que afectan muy marginalmente la conductividad. Y eso tiene que ver con el tamaño de los átomos, nuevamente. Átomos muy semejantes al cobre producen poca distorsión de la red cristalina y poco efecto sobre la conductividad. Esto se refiere a elementos disueltos, insisto en ello, ¿eh? Si hay un elemento que no esté disuelto, como por ejemplo el plomo, ¿cierto? El plomo tiene muy poco efecto porque es muy poco soluble en el cobre. Un modelito muy simple para entender la conductividad eléctrica. Eh, tiene que ver con el flujo de electrones libres, ¿eh? Los electrones de última capa de los átomos, ¿cierto? Se libera y forma parte de un mar de electrones que circula por entre los átomos, los núcleos que quedan estáticos. Entonces, estos electrones son los que se mueven acelerados por un campo eléctrico. ¿Ya? Sin embargo, la eficiencia de este transporte tiene que ver con lo perfecto que sea esta red. Cualquier imperfección, cualquier irregularidad en la red cristalina altera la conductividad eléctrica. Bueno, aquí están cuáles son los efectos posibles. Los aleantes disueltos, el efecto más relevante. Las vacancias por efecto de temperatura también son un factor más que reduce la conductividad eléctrica. La presencia de dislocaciones, un metal deformado en frío, también va a generar distorsiones de la red, ¿cierto? Y eso afecta negativamente la conductividad. No afectan la conductividad estos últimos dos factores, las inclusiones, porque son insolubles en general, tampoco el tamaño de grano, no afectan la conductividad, tampoco los precipitados, porque son fases aparte, que no alteran la perfección de la red cristalina. Bueno, algunos de estos efectos negativos también son relativamente pequeños, como este sería el caso de la deformación en frío.
porcentaje de formación en frío sobre la conductividad de un cobre particularmente, digamos, relevante, que es el cobre OFHC. Es un Oxygen Free High Conductivity. Es un cobre de alta conductividad libre de oxígeno. O sea que ni siquiera tiene ese 0,04% de oxígeno en su composición. Ha sido liberado, el oxígeno fue sacado de esa aleación. ¿Ya? Es una calidad superior este OFHC. Bueno, en ese caso la conductividad que partió siendo 101,7 o algo así, ¿cierto? Se reduce de manera importante con la deformación en frío, pero tiene un límite, ¿no? Tiene un límite y no baja más allá del 99%. Por tanto, la deformación en frío afecta en la conductividad eléctrica, pero no en demasía, ¿no? Afecta un 2 o un 3% nada más. ¿Ya? Ok, por lo tanto, eso nos dice que un conductor deformado, un alambre de cobre trifilado, ¿cierto? Endurecido por deformación, a la vez mantiene una conductividad importante. ¿Ya? Ok. Otras calidades de cobres puros, el cobre refinado a fuego, que se refina ya no por un proceso electrolítico como el anterior, que parece que no lo expliqué, lo explico ahora. Este cobre electrolítico se obtiene por un proceso electrolítico, que significa a ver, la disolución de un ánodo de cobre impuro, ¿cierto? En base a una diferencia potencial con respecto a un cátodo donde se almacenan los átomos de cobre y quedan purificados, digamos, a través de ese proceso. Se disuelve el ánodo hasta que desaparece, digamos, y eso hace crecer un cátodo. Y ese cátodo es de alta composición en cobre. Ese es el cobre electrolítico. Bueno, en comparación con eso, el cobre refinado a fuego se refina por un proceso térmico, vale decir, en el estado líquido, cobre líquido, ¿cierto? Se somete a la acción de agentes desoxidantes que se le agregan al cobre puro. ¿Mm? Hay variados elementos desoxidantes, no vamos a entrar en ese detalle, pero lo que resulta es una menor pureza en comparación con el electrolítico. Por lo tanto, tiene menor conductividad eléctrica, pese a que tiene características físicas similares. Lo destacable en este caso es que este material sin alta pureza se usa principalmente para fabricar otras aleaciones de cobre. Para fabricar bronces, latones y compros níqueles se ocupa este cobre refinado a fuego. Bien, cobre desoxidado, particularmente con fósforo. El fósforo es un elemento agregado al líquido nuevamente para extraer el oxígeno. ¿Ya? En particular, para generar esta calidad de cobre, hay en dos categorías, desoxidado de bajo fósforo, low phosphorus, y desoxidado de alto fósforo. Lo que tienen en común estos cobres es que ya no tienen inclusiones de óxidos de cobre, ¿no? Porque sacaron todo el oxígeno afuera, o sea, a la escoria, y por lo tanto quedó el cobre monofásico, pero con fósforo residual. Eso significa que es un cobre que ha recuperado una buena soldabilidad, no va a ser afectado por el hidrógeno, tiene buena formabilidad, es deformable, digamos, de resistencia mecánica, pero tiene baja conductividad eléctrica. ¿Por qué? Por el efecto del fósforo. El fósforo es uno de los elementos más importantes en cuanto a ese efecto. Pero para las aplicaciones del cobre desoxidado con fósforo, eso nos interesa mayormente porque se usa para fabricar tuberías para conducción de agua, principalmente. Las cañerías de agua de la casa y de los tendidos domiciliarios en general son hechas con cobre de esta categoría. Otro tipo de cobre puro destacable es el cobre con plata, que tiene pequeñas cantidades de plata, menores, mucho menores que el 1%, pero que tiene el efecto principal de aumentar la temperatura de recristalización. Le aumenta mucho, sobre 100 grados Celsius de aumento de la temperatura de recristalización. ¿Ya? Y eso sin afectar la conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque la plata es uno de los elementos semejantes al cobre que no altera mayormente la conductividad.
Entonces, la gracia de esto es que tenemos entonces un material que es conductor, que se puede endurecer por deformación, ¿ah? Y sigue siendo buen conductor, pero conserva esa dureza hasta temperaturas mayores que el cobre. Ya no va a recristalizar a 200 grados Celsius, sino que a temperaturas mayores, 300, 350 grados Celsius. Eso está descrito en estos dos gráficos que compara un cobre TP directamente, que tiene muy poquito plata presente, y un cobre que tiene entre 27 y 29 onzas por tonelada de cobre, que es una cantidad pequeña, pero relevante. Y eso muestra cómo las temperaturas y el tiempo necesario para recristalizar cambian, ¿no?, ostensiblemente. Cada una de las líneas representa un porcentaje de deformación, ¿no? Por ejemplo, el 11%, ¿cierto?, recristaliza bajo estas condiciones. Sometido a 100 minutos de tiempo de exposición, este material va a recristalizar, eh, el del 11% va a recristalizar a 550 grados Celsius aproximadamente. ¿Ya? En cambio, la aleación que tiene plata, aún una pequeña cantidad de plata, expuesta a deformado al mismo 11%, expuesta durante los mismos 100 minutos, recristaliza a 750 grados Fahrenheit de temperatura. Entonces, todas las curvas suben, indicando que el efecto de la plata es aumentar la temperatura de recristalización. ¿Para qué se usa esto? Para conductores que se requiere que tengan buenas propiedades mecánicas, que sean ¿no?, endurecibles por deformación, pero que conserven esa resistencia a temperaturas mayores, y les permite ser aplicados a temperaturas mayores. Aquí hay un gráfico que muestra más o menos lo mismo, ¿m? La temperatura de recristalización en función del contenido de plata. Aquí está en porcentaje de plata, aquí está en onzas por tonelada, cómo sube desde 200 cuando no hay plata hasta valores como 350 solo con un 0,016% de plata. Muy potente el efecto de la plata. Bien. Eh, el déficit que tienen el cobre TP, digamos, respecto a la maquinabilidad, se puede visualizar en estas imágenes. Esta sería una foto del cobre TP siendo torneado. Y se puede ver cómo la viruta que se extrae del cobre tiene una forma continua. Es como una virutilla, digamos, ¿no? Es una fibra continua que entorpece el proceso de mecanizado. Y eso pasa porque el cobre ETP es muy dúctil. Sin embargo, la adición de dos elementos que son posiblemente el plomo y el teluro, cada uno por su cuenta, digamos, permite, digamos, aumentar la maquinabilidad de manera importante a través de una reducción de la ductilidad. Y eso se puede observar aquí, donde una lesión con teluro, la viruta se forma y se desprende de inmediato y salen partículas. Ya no una viruta continua, sino una viruta discontinua, ¿no? Debido al efecto sobre la ductilidad que tiene este teluro. Teluro y plomo son insolubles ambos en el cobre y forman inclusiones blandas, ¿no? Entonces, tienen el efecto, al ser insoluble, conserva la conductividad eléctrica del material, pero al tener estas partículas blandas, mejora la fractura, de la viruta y mejora la maquinabilidad. Uso principal, conductores mecanizados. Cualquier barra conductora que deba ser mecanizada por torneado o por otros procesos, aquí tiene una buena alternativa. Así se ve el cobre teluro. En particular, las particulitas estas son partículas del compuesto de cobre con teluro. Es un telururo, un compuesto con nombre extraño, pero que deja en el fondo, el grano en sí es cobre puro, alta pureza. Por eso es altamente conductor. Pero las partículas blandas estas favorecen la ruptura de la viruta. Otra, y ahora entramos en la categoría de alto contenido de cobre. El cobre berilio tiene un diagrama de fases como este, que me dice que con una cantidad limitada de berilio, esta aleación puede ser llevada a un campo monofásico a alta temperatura, luego puede ser templado y expuesto a una temperatura donde precipita una fase que endurece. Hay endurecimiento por precipitación, completamente equivalente a lo que son las aleaciones de aluminio.
que endurecen le llamamos envejecimiento, ¿cierto? Después de un temple. Eh, de nuevo pasa de que la lesión solo templada es blanda y endurece solamente cuando es expuesta a una temperatura donde aparecen los precipitados. Las cifras a las que puede llegar el cobre berilio son altas. Aquí hay cifras de dureza, en función de temperaturas y tiempos de envejecimiento. Las temperaturas son del tipo 700, 600, esto está en Fahrenheit. Pero se puede ver que las durezas llegan a valores bien por encima de 39, por aquí digamos decir, no sé, 42, 43 Rockwell C. Son altas durezas desarrolladas por precipitación. La conductividad es afectada en un cierto grado, que en este caso es más o menos importante, si baja a 30% del IACS. Sin embargo, otra lesión semejante es la lesión con cromo, cobre cromo, la cual tiene un diagrama de fase como este, en el que permite observar la solubilidad, nuevamente el temple y el recocido el envejecimiento, el tratamiento de envejecimiento que produce endurecimiento muy marcado. Con eso, las aleaciones, en este caso en particular cobre-cromo, quedan con alta resistencia mecánica, alta resistencia a la temperatura, ¿m? Porque soportan hasta la temperatura a la cual se hizo el tratamiento, que son altas, ¿ya? Y conservan buena conductividad eléctrica. Esta también es endurecida por precipitación y se aplica en cosas como la que se ve en la foto, como contactores y elementos de soldadura. En particular, este es el electrodo, ¿cierto?, que se usa para hacer soldadura por puntos. Soldadura por puntos, también llamada en inglés spot welding, ¿ya? Que es un electrodo que trabaja en conjunto con un otro que viene por la parte baja, que nos sale en la foto, digamos, ¿ya? Y que a través de ellos se genera una descarga eléctrica sobre las láminas que se van a unir. Esa descarga eléctrica produce fusión de las láminas en la zona de contacto entre ellas, ¿ya? Y esa fusión, cuando se enfría, solidifica y genera una unión importante. Todos esos puntitos que se ven ahí son marcas de la soldadura por puntos que se fue aplicando. Esto es muy relevante, este tipo de proceso de soldadura en la fabricación automotriz y muchos elementos digamos, de consumo, donde hayan láminas que tengan que ser soldables o soldadas, de lo que sea, aceros, por ejemplo, se sueldan por puntos. Bueno, la lesión llega a tener 125 Vickers de dureza y conserva un 80% de conductividad. Es un valor bastante elevado. De las aleaciones con mayor contenido de elementos se destacan los latones, cuyas características principales las podemos ver en el diagrama de fases. El diagrama de fases nos dice que el zinc es soluble hasta una cantidad del tipo 30-35%. Hasta esos niveles es soluble el zinc. Y eso genera entonces todo este rango a aleaciones monofásicas altamente dúctiles. De 5 a 35% existen latones de alta utilidad, porque son monofásicas. Sobre 35 las lesiones ya son bifásicas, forman dos fases, alfa y beta, tienen mayor resistencia mecánica. Todas ellas tienen buena resistencia a la corrosión acuosa. Importante, tienen menor costo que el cobre puro. Y eso es porque el zinc es un elemento de bajo costo. Entonces, un latón 70-30 es más barato por kilo, digamos, que el mismo kilo de cobre. Son aleaciones que se autodesoxidan, porque el zinc presente hace ese trabajo. Reacciona con el oxígeno y lo elimina, entonces la aleación queda exenta de oxígeno, dada la presencia de zinc. Entonces tienen muy buena aplicación para donde se necesite tener buena ductilidad, ¿cierto? Muy buena ductilidad y buena resistencia a la corrosión, específicamente acuosa. Sí, bueno, perdón, aplicaciones fitting domésticos, codos, uniones de cañería, ¿cierto? Son todas hechas con este tipo de lesiones.
Con niveles altos de zinc se fabrican casquillos de proyectiles, de balas, digamos así, de todo tipo. Eh, Entre otras cosas, instrumentos musicales también, ¿ah? Trompetas y ese tipo de cosas que son tuberías en el fondo de pared delgada, ¿ah? Que aprovechan la ductilidad del material para su fabricación. También este material tiene buena conductividad eléctrica. Recordemos que el zinc es uno de los elementos que influye poco en la conductividad. Por eso también muchos elementos de contacto, sin ir más allá, las patitas de un enchufe de casero, ¿cierto? Machos y hembras son hechos con este tipo de aleaciones. Bueno, un problema que se presenta en los latones es la pérdida de zinc, que se llama corrosión selectiva. El zinc se oxida desde la superficie del latón, sobre todo cuando hay un ambiente que lo propicia. Agua caliente es una de esas condiciones propicias. Entonces, con eso se va perdiendo zinc desde la superficie, la lesión cambia de color, se empieza a poner rojiza y finalmente la corrosión puede ser profunda y puede llegar a perforar una lámina de esta lesión. Eso es el punto débil de los latones. Eh, Bien, aquí están señaladas las zonas de trabajo. La registalización de estas lesiones, ¿cierto? Hasta el 30-35% de zinc ocurre cerca de 600 grados Celsius, bastante mayor que el cobre. Estas no tienen buena formabilidad en caliente, ¿no? Pero sí tienen buena formabilidad en frío. ¿Ya? Se pueden deformar sin mayor problema. Las aleaciones de mayor contenido de zinc, ya son los latones dúplex, que tienen dos fases, se pueden deformar a alta temperatura, no así a baja temperatura, pero sí tienen buenas propiedades mecánicas. El plomo, como en otras aleaciones, lo que hace es mejorar la maquinabilidad, ¿m? Mejorar la maquinabilidad con porcentajes relativamente pequeños de plomo. Aquí se puede ver la resistencia mecánica en función del contenido de zinc. ¿Ya? Se puede ver, bueno, cómo la resistencia mecánica aumenta poco. Esta curva, la menor, es la resistencia en tracción. Aumenta poco. ¿Por qué? Porque el zinc es parecido al cobre, entonces en tamaño de átomo. En cambio, la ductilidad se pega un aumento curioso, ¿no? Es que unos casos poco frecuentes en que un elemento aleante aumente la ductilidad con respecto al cobre sin zinc. Y todas las aleaciones tienen de alta capacidad de endurecimiento por deformación, en particular la de 30%, ¿no? Muy endurecido por deformación. Puede llegar a tener un UTS por acá arriba con 30% de zinc, muy deformado en frío, ¿cierto? Superior a 700, 800 megapascales. Eso me significa entonces un alambre, si es que es trefilado, ¿cierto? Altamente deformado, que es de mucha resistencia mecánica. Bien. Los bronces difieren de lo anterior en que tienen una solubilidad bastante menor, ¿m? Y eso hace que solo hasta un 8%, incluso el 5% muchas veces se toma como un límite, las lesiones son monofásicas. Más allá que eso, tienen una ductilidad bastante menor que las cobre zinc. 5% está por aquí, ¿cierto? Pese a que el campo de diagrama de fase dice que aquí hay dos fases, eso se puede evitar con un enfriamiento relativamente rápido. Un enfriamiento desde la alta temperatura deja la fase alfa vigente, sobresaturada, ¿cierto? Pero importante a temperatura ambiente. Por eso se dice, este es el rango de las aleaciones monofásicas, que son dúctiles. Sin embargo, las aleaciones de mayor contenido de estaños, entre 10 y 15, ya no alcanzan a ser sobresaturables, pasan a ser bifásicas y sirven solamente para fundición. Estas ya no se pueden deformar plásticamente ni en frío ni en caliente y sirven para fundición principalmente. Eh, Pese a todas las razones anteriores, los bronces tienen mejor resistencia mecánica y resistencia a la corrosión que los latones. Y asociado a esto tienen mayor costo. El estaño tiene mayor costo que el zinc. El fósforo se presenta en esto como desoxidante. Pequeña cantidad de fósforo necesario incorporarlo para extraer el oxígeno.
Se aplican descansos de partes móviles de maquinaria, por ejemplo, descansos de un eje, ¿cierto? Son hechos de bronces. También para fitting para agua de mar, ¿no? Válvulas, bombas, codos, empalmes, etcétera, para agua de mar se hacen con bronces, por su buena resistencia a la corrosión. También algunos instrumentos musicales, en bajos niveles de zinc, perdón, de estaño, en bajos niveles de estaño se fabrican con esto los platillos de la batería, ¿no? Porque son deformables todavía con ese bajo contenido de estaño. ¿Ya? Sin embargo, otros instrumentos musicales más bien de tipo percusión, como serían los platillos de banda instrumental, ¿no? ¿Cierto? Esos son hechos con aleaciones fundidas, un tipo 10% de estaño. Un caso particular, las campanas se hacen con bronce de alto contenido de estaño del tipo 15%, y eso tiene que ver con la sonoridad del instrumento. Las ondas mecánicas, digamos, se propagan con bastante mayor eh, soltura, digamos, dentro de este material, y le da la sonoridad que necesitan tener las campanas. Bueno, finalmente las aleaciones cobre-níquel, es que recordemos que tienen un sistema que son solubles completamente, o sea, todas las aleaciones de este sistema son monofásicas, pero tienen características que van variando según la aleación. Las de mayor interés son las 70-30, 30 de níquel, o sea, por aquí, 70% de cobre, alta resistencia a la corrosión marina, buena conductividad térmica. Una propiedad que no está indicada aquí es la resistencia a la proliferación de moluscos que se crían sobre la superficie de los metales, por ejemplo, el fierro, el acero, expuesto a agua marina, rápidamente se cubre con moluscos formados sobre la superficie, y eso produce a la larga corrosión. Bueno, las aleaciones base cobre, en particular las cobre-níquel, no aceptan, no permiten ese desarrollo, y por tanto tienen buen desempeño en agua de mar. Tubos de intercambiadores de calor, todo lo que sean plantas de enfriamiento que ocupan agua de mar, que son muchas. También las instalaciones de desalinización necesitan usar este tipo de aleaciones eh, para esas partes de las plantas. De las aleaciones curiosas, la Constantan, una que tiene 45% de níquel, tiene una resistencia eléctrica constante con la temperatura. Y tiene uso en equipos, digamos, que necesitan contar con esa condición física, digamos, constante, que no responde a cambios de temperatura, ¿no? Constante. No es la única, pero es una de las clásicas. También mencionar la alpaca, que es una aleación con níquel y zinc, ¿no? Los dos elementos aleantes que tienen un color blanco semejante a la plata, y se usa principalmente para aspectos decorativos, pero por su aspecto se le da también comercialmente el nombre de plata alemana. Se puede entender que con ese nombre vende bastante. Finalmente, la lesión Monel con 66% de níquel, o sea, por este lado, por aquí, ¿cierto? Es la aleación que tiene la mayor resistencia mecánica y alta resistencia a la corrosión de todo este sistema. Bueno, con eso completamos, aquí están los detalles de la aleación cobre-níquel, completamos la presentación, esperemos que haya quedado bien grabada.